Ha pasado un año desde que los adultos de nuestro pueblo desaparecieron. Todos creen que fui yo. Le estaba gritando a mamá cuando ella explotó. Un minuto estaba completamente en control de la discusión, lanzándome la más feroz de todas las miradas a través de la mesa del comedor, y al siguiente estaba goteando de mi cara como salsa de espagueti coagulada. Su voz aún resonaba viva en mis oídos, incluso cuando ella manchaba mis mejillas, goteando de mis pestañas. Podía saborearla en mi boca. «Eres una niña», la voz de mamá resonó en mi mente. «Tengo edad suficiente para conducir un coche», dije yo de manera práctica, agitando mi cuchara en señal de protesta. Intenté coger mi cereal favorito, pero ella apartó mi mano de un golpe y puso un tazón de avena simple frente a mí. Me habían maldecido con una mamá almendra, lo que significaba que los únicos snacks que veía tenían pasas en lugar de chips de chocolate. El desayuno era siempre la raíz de todas las discusiones en la casa de los Sinclair. Mamá no era una persona matutina. Mi hermano y mi hermana se habían ido temprano a la escuela. No me podía imaginar por qué. Con tu padre supervisando, el agarre de mamá en su taza de café se apretó. Supe que estaba a punto de estallar, pero yo estaba decidida a hacerla cambiar de opinión. Su argumento era que no quería que me lastimara, pero yo sabía que iba más allá. Mamá quería arruinar mi vida. Era una experta en eso. Ya me había prohibido salir del pueblo y había impuesto un toque de queda. «He dicho que no, y lo digo en serio», dijo mamá con un suspiro. «Eres inexperta. Cuando tengas 18 años lo pensaré. Fin de la conversación». Golpeó la mesa con impaciencia. «Termina tu desayuno, por favor». «Pero eso no es justo». Pude sentir mi sangre hirviendo. ¿Por qué soy yo la castigada? Tú le estás dando lecciones a Sera. Me lanzó una mirada de advertencia. No te estoy castigando. Claramente sí, repliqué. No veo esta misma energía con Nathaniel. Mamá suspiró. Tu hermano es un año mayor, tiene edad suficiente para conducir. He terminado de discutir este asunto contigo. Si no estás de acuerdo, eres libre de irte y hacer tus propias reglas. Golpeé mi cuchara contra la mesa. Pero mamá bebió un sorbo de café. Fin de la conversación. Ni siquiera estás siendo justa. Los ojos de mamá se entrecerraron. Fin puso un énfasis pesado en la palabra de la conver. Ni siquiera quise oírlo. Era tan testaruda, más infantil que yo, y se suponía que yo era la niña. En lugar de escucharla, presioné mis manos sobre mis oídos y grité de frustración. Mis propias palabras temblaron en mis labios, vacilantes, cuando algo caliente salpicó mi rostro, seguido de un tintineo agudo en mis oídos. Sentí el impacto, un rico cobre llenando mi boca y salpicando mis ojos. Inicialmente pensé que ella había ido al extremo y me había arrojado su café a la cara. Pero el café no era tan espeso y cobrizo, pegándose a mis pestañas y nublando mi visión. Sonó como si una bomba nuclear hubiera explotado justo frente a mí. Una luz brillante que se expandía lentamente, motas de oscuridad cruzando mis ojos y luego... nada. Mamá estaba allí, frunciendo el ceño con desaprobación, y luego no estaba. Recuerdo su rostro tallado por la luz del mañana filtrándose a través de las persianas, su cola de caballo suelta cayendo por su espalda y su albornoz rosa brillante. Parpadeé lentamente, el sonido del tintineo haciéndose más fuerte, más intenso, como una moneda única traqueteando dentro de mi cráneo. La luz del sol aún estaba allí, pero estaba bloqueada. Solo existía en hebras de luz brillante asomándose a través de la intensa mancha roja que cubría mis ojos. Ella estaba en todas partes y, sin embargo, también existía frente a mí, su torso balanceándose de un lado a otro como en una maldita caricatura. Parpadeando para quitar el rojo de mis ojos, pude sentir un grito abriéndose camino lentamente por mi garganta. Diferentes tonos de rojo cubrían nuestra cocina, pintando las paredes y goteando de la encimera. La moneda que traqueteaba en mi cráneo dejó de bailar.
Mis oídos estallaron y el mundo se detuvo bruscamente a mi alrededor. Algo húmedo y carnoso cayó del techo, y el grito que había sido estrangulado en mi garganta, luchando por escapar, se deslizó en un sollozo que sacudió mi pecho. Mamá se sentía como salsa de espagueti coagulada pegada a mi cara, trozos de su cráneo adheridos a mi pijama. Cuando su torso se estrelló contra el suelo con una horrible caverna donde antes estaba su cabeza, di un paso atrás, resbalando en el charco rojo que se extendía por los azulejos de nuestra cocina. Recordé cómo moverme. De un salto estaba fuera de la cocina, jadeando por aire, con las manos en las rodillas. En 2 zancadas estaba en la puerta de nuestra casa, mirando aturdida un coche accidentado en medio de la carretera. Varios de ellos esparcidos por la manzana. Reconocí el Honda Civic de la señora Petra. El coche se había volcado de costado, pero podía ver el escarlata goteando de las ventanas. Había alguien dentro, una niña pequeña de 5 o 6 años, Emily, su hija. Su boca estaba abierta en forma de O, vetas de rojo acumulándose en su rostro, rizos oscuros de cabello pegados a su piel pálida. No escuché sus llantos hasta que mis oídos estallaron de nuevo, pero esta vez no era solo Emily. Gritos estallaban por todo mi vecindario. Nuestro pueblo se había detenido, las estridentes alarmas de coches uniéndose a la cacofonía de llantos que se envolvían. Sacando a Emily de los restos humeantes del coche, cubrí los ojos de la niña y la apreté contra mi pecho. Lo que quedaba de la señora Petra estaba desplomado en su cinturón de seguridad. No fueron solo mi madre y la señora Petra. Después de llevar a Emily a casa, los efectos de ver a mi madre hecha pedazos frente a mí comenzaron a florecer. Me rasqué la piel del brazo, pero no podía quitármela de encima. Estaba incrustada en mi cabello y pegada a mis pestañas. Escupí varias veces y entonces mis entrañas se revolvieron, vomitando cereal sin digerir. Aturdida, revisé cada casa. Cada una contenía una escena similar, una explosión de rojo espeluznante y niños sin padres. Una vez que el tintineo en mis oídos disminuyó y recuperé cierto control sobre mí misma, me uní a la creciente multitud de niños buscando respuestas. Un niño en una patineta me dijo que había habido un choque al final de la carretera y recordé a mis hermanos. Me dirigí hacia la escuela sintiéndome enferma del estómago. Los encontré entre un grupo de niños sentados en la acera, luciendo aturdidos. No reaccionaron cuando intenté abrazarlos. Los ojos de cera eran cavernas vacías, ciegas, mirando al vacío. Nathaniel no me miraba a los ojos, apretándome un poco demasiado fuerte, presionando su cabeza contra mi hombro todavía manchado con nuestra madre. Era una cáscara de su antiguo yo, el hermano con el que había peleado juguetonamente apenas horas antes porque se negó a dejarme conducir su coche. Cera había querido tomar el autobús y en una muestra de rebeldía, Nathaniel la siguió. Si hubieran decidido ir en coche a la escuela, podrían haber muerto. Nathaniel dejó caer la cabeza sobre su regazo, jadeando sobre sus jeans. Cera no dejaba de lanzarme miradas esperanzadas, como si yo supiera qué hacer. 2 años menor que yo, mi hermana pequeña ya me miraba como si fuera un adulto. Su autobús se había volcado, un rojo intenso filtrándose en la carretera, ventanas destrozadas y cuerpos decapitados esparcidos por la acera. Los niños vagaban, confundidos, cubiertos de lo que quedaba del conductor del autobús. Nathaniel y Cera parecían ser los únicos conscientemente despiertos, mientras otros lloraban por sus padres. Los 3 nos abrazamos, pero apenas podía sentir a mis hermanos rodeándome. No tenía idea de cómo decirles que la sangre de nuestra madre estaba por todo mi cuerpo. Por sus expresiones, Nathaniel envolviendo a Cera en un abrazo y mi hermana sollozando en su pecho, ellos ya lo sabían. Nuestro pueblo había sido normal, como cualquier otro, y en un abrir y cerrar de ojos todo se había ido. Padres, estábamos cubiertos de ellos. Maestros,
Al empujar la entrada de la escuela había carnicería. Adolescentes traumatizados estaban histéricos, goteando en escarlata, mientras que los niños mayores aprovechaban la oportunidad para alborotar sin la autoridad adulta, destrozando aulas y saqueando máquinas expendedoras. Era todo el mundo. El 99.9% de la población de nuestro pueblo explotó ese día, pero era mi madre quien todavía manchaba mi rostro, su sangre grabada en mi carne. No podía frotarla de mí sin importar lo que hiciera. La ayuda externa llegó en cuestión de horas, aunque no lo llamaría ayuda. Según el exterior, éramos un pueblo que pasaba por un evento sin precedentes, lo que significaba una cuarentena que nos cortaba del mundo exterior. Después de informarnos en el auditorio de la escuela, nos dijeron que no entráramos en pánico y que la ayuda estaba en camino. Alerta de spoiler. Tenían miedo de nosotros y de lo que pensaban que era un contagio, así que esa llamada ayuda no existía. Eso dejó a los bebés sin madres, a los preescolares sin figuras paternas y a toda una escuela de adolescentes luchando por sí mismos. Pensarías que un grupo de niños sabría qué hacer en un apocalipsis a nivel de pueblo, ¿verdad? Especialmente cuando el mundo exterior nos había abandonado. En las primeras semanas nos volvimos un poco locos, el señor de las moscas, locos. Si eras vocal, te convertías en un líder, y eso significaba que los chicos populares comenzaron a tomar el control, aprovechándose de los niños sin familia y sin nada que perder, y reclutándolos en pandillas. Afortunadamente, eso se detuvo cuando la ayuda finalmente llegó. Varios drones fueron enviados a nuestra zona de cuarentena un mes después del confinamiento en todo el pueblo. Trajeron cajas llenas de suministros médicos, comida, electrónica, a pesar de que apagaron internet 2 meses después debido a una brecha de seguridad. Wendy Carmichael había hecho una publicación de Reddit ahora eliminada titulada «Estamos atrapados, la historia de mi pueblo en cuarentena». Wendy rápidamente se convirtió en una paria después de que nos vimos obligados a entregar todos nuestros dispositivos electrónicos. También había instrucciones sobre cómo construir una comunidad en tiempos sin precedentes. Nos dijeron que eligiéramos un líder, un portavoz que establecería las reglas. Gracie Lockhart se convirtió en esa persona. Era la única que quería postularse, y supongo que todos le tenían miedo porque su ahora difunto padre había sido alcalde. Aún así, los niños querían a alguien a quien admirar, alguien que les dijera qué hacer y les diera un sentido de propósito. Se establecieron reglas y a todos los mayores de 13 años se les dio un trabajo, ya fuera como cocinero en la universidad donde se servían las comidas o atrapado en el preescolar con los niños. En el primer mes yo era una repartidora. Cuando los dispositivos electrónicos aún funcionaban, los niños usaron toda esa frustración y trauma acumulados en compras, así que me despertaba a las 5 a.m. todos los días, iba en bicicleta a la barrera que separaba nuestro pueblo del mundo exterior y recogía la creciente montaña de paquetes de Amazon arrojados a nuestro lado. Disfrutaba mi tiempo como repartidora. Lo usaba como distracción para no pensar en la muerte de mamá. Apenas veía a mi hermano y a mi hermana, excepto por la noche. Los tres nos habíamos instalado en una casa al azar que encontramos. A Sera le gustaba la piscina, pero la elegimos porque estaba lejos de nuestros padres. El trabajo de Sera estaba en el jardín de infantes, que odiaba con pasión, mientras que Nathaniel era un miembro reacio del comité de investigación. No exactamente un trabajo que nos ayudara, pero Gracie y su consejo cuidadosamente elegido, que eran literalmente sus amigos, obligaron a mi hermano y a varios otros a registrar el pueblo y descubrir cómo sucedió esto. Nathaniel dijo que era solo una excusa para que los chicos populares holgazanearan. Ya teníamos una explicación científica presentada por el CDC mismo. Era un contagio que funcionaba como combustión humana espontánea y parecía dejar a los niños en paz. El grupo de Gracie estaba obsesionado con esta gran conspiración que iba desde aliens,
hasta una fuga de laboratorio en la universidad local, donde estaban convencidos de que se fabricaban armas biológicas. Nathaniel había solicitado varias veces que le dieran otro trabajo, pero una chica en particular en el comité de investigación estaba enamorada de mi hermano. Al estar tan cerca de Gracie y del recién instaurado consejo municipal, tenía cierta autoridad y podía abusar de ella como quisiera. Y, carajo, sí que abusó. Gradualmente, a medida que se volvía progresivamente más obvio que el mundo exterior nos había dejado pudrirnos y nuestra comunidad comenzaba a quedarse sin las raciones proporcionadas, el consejo comenzó a aprovechar la cantidad de poder que tenían. Claro, culpen al trauma reprimido o al TEPT, pero yo iría tan lejos como para decir que estos niños eran sociópatas. Los llamamos los días oscuros, porque en cuestión de semanas nuestro mundo comenzó a desmoronarse. Comenzó con un mensaje del exterior, de que nuestra comida se retrasaba, así que pasamos hambre. Los niños en el poder comenzaron a aburrirse, los niños se negaban a trabajar sin comida, lo normal se estrelló y se quemó, la humanidad desangrándose en otra cosa. Aquellos en posiciones de autoridad ya no estaban eligiendo silenciosamente a los chicos y chicas guapos para su propio placer personal. Estaban ordenando a nuestra fuerza policial, un pequeño grupo de voluntarios, que los arrastraran de sus casas y los presentaran al consejo. Por favor, traigan todo el chocolate al consejo. Los chicos con cortes de pelo asquerosos, hablo de T.I., Oliver Bentley, ya no tienen permitido entrar en la cafetería. Córtate el pelo y arréglate, o muere de hambre. Cualquier perro lindo debe ser entregado. Si eres físicamente atractivo y quieres una de las últimas latas de sopa, puedes ganártela. Solo chicos y chicas atractivos. Si pareces un hobbit, serás rechazado. Así que sí, lo normal comenzó a desmoronarse. Intentamos mantenerlo, pero cuando el consejo comenzó a usar a los niños mayores como juguetes y objetos de placer, fue cuando nuestra pequeña comunidad se desmoronó. Nathaniel fue uno de los elegidos para servir al consejo, en lo que comenzó como un anuncio estúpido y rápidamente se convirtió en una regla. Aquellos elegidos para ser manos derechas del consejo no deben resistirse, o sus seres queridos sufrirán. Estábamos hambrientos, delirantes y volviéndonos locos. Sin embargo, antes de que nuestra líder pudiera volverse completamente el señor de las moscas, el mundo exterior intervino. Gracias a Dios. A Gracie le revocaron su liderazgo, junto con su consejo, y todas sus órdenes fueron afortunadamente prohibidas. Nathaniel y los demás fueron liberados. Sarah y yo lo sacamos de una habitación de hotel que parecía lo suficientemente inocente. Lo encontramos jugando a la Switch con las piernas cruzadas en el suelo. Según Nathaniel, hubo muchos toqueteos no consensuados para mayores de 13 años. Se rió, pero había un vacío en sus ojos que no me gustaba. Su sonrisa era demasiado grande. Sarah señaló sangre en las sábanas de la cama, pero lo bloqueé, asintiendo mareada cuando Nathaniel insistió en que estaba bien. La perpetradora, que tenía a mi hermano y a otras 5 chicas y chicos mayores atrapados en su habitación de hotel, convertida en guarida sexual, no se veía por ningún lado, probablemente escondida por la vergüenza. Lo denuncié como agresión sexual y, afortunadamente, más niños hablaron. Gracie fue arrestada indirectamente, es decir, tan pronto como se levantara la cuarentena, ella y su pequeño grupo estarían en grandes problemas. Oí que los cargos eran graves: encarcelamiento forzado y sexo no consensuado. Por el momento fueron puestos bajo arresto domiciliario. Afortunadamente se construyó un nuevo consejo con niños con inteligencia real y pasión por el liderazgo. Liam Cartwright se convirtió en nuestro líder y en su primer papel como alcalde sustituto exigió a los soldados que nos trajeran suficiente comida y suministros para un mes. El mundo exterior accedió de mala gana y volvimos a la normalidad. Más o menos. La chica que agredió sexualmente a mi hermano, Tali Edwards, era oficialmente una persona desaparecida,
lo que se convirtió en nuestro primer caso real. Liam reunió una fuerza de 10 niños capaces para actuar como fuerza policial e investigar la desaparición de la chica. Recuperé mi trabajo como repartidora. Sin embargo, cuando cortaron nuestro internet, me convertí en una especie de servicio de entrega de comida en su lugar. Pero me gustaba. Había algo terapéutico en esperar nuestros envíos diarios, viendo cómo el mundo exterior continuaba mientras nosotros nos habíamos detenido por completo. Pasó un año, sin padres, adultos ni normalidad, pero lo hicimos funcionar. Éramos un grupo de jóvenes de 16 y 17 años tratando de mantenerse a flote, normal. Pero así como en el mundo exterior, la muerte también existía en nuestra comunidad improvisada. 5 niños, principalmente por negligencia. Taryn James y sus amigos habían encontrado un bebé muerto dentro de los restos de un coche. Una chica de 15 años se había tirado de un árbol por una apuesta y había caído de cabeza. 3 niños pequeños habían contraído fiebres que los mataron a pesar de que teníamos los suministros médicos correctos. Puede que tuviéramos medicina, pero los niños que trabajaban en el hospital no tenían idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué lo harían? El mayor tenía 17 años y huyó, vomitando en su mano, cuando trajeron a la chica de 15 años, con la mitad del cráneo hundido. El mundo exterior solo nos ayudaba con comida. El resto teníamos que valernos por nosotros mismos. Los cabrones ni siquiera enviaron médicos. En sus palabras, era un riesgo que no podían tomar. Los niños pequeños estaban muriendo, pero debido a un contagio fantasma que aún no había cobrado más vidas, no podían salvarlos. Los niños no solo morían, también desaparecían. Los desaparecidos se habían duplicado. 2 niños ahora se habían ido, ambos parte del consejo original de Gracie, y la propia Gracie, de alguna manera, había logrado construir su propio pequeño culto. Ella creía que Dios se había llevado a sus amigos y que simplemente habían seguido a nuestros padres al cielo. El día del juicio final era una nueva. La semana anterior, Gracie gritaba sobre aliens y luces en el cielo cuando pasé en bicicleta por la escuela, donde un número preocupante de seguidores se sentaba en círculo a su alrededor. Ahora estaba convencida de que sus amigos habían sido arrebatados. Se habían formado grupos en el pueblo, lo que se notaba en mis paseos en bicicleta. No puedes estar aislado del exterior sin formar un grupo de culto. Pero bueno, todos teníamos nuestras formas de lidiar con pérdidas que ni siquiera podíamos registrar. Yo tenía mi propio grupo, mis compañeros repartidores. No éramos exactamente un culto, pero éramos una familia, y teníamos lindos uniformes y gorras verde lima. El sol se estaba poniendo cuando comenzaba mi turno nocturno, sentada en la barrera, con las piernas colgando. El cielo era una mancha de naranja y rojo, y me encontré hipnotizada por la luz del sol moribunda iluminando las nubes. Técnicamente no se me permitía sentarme en la barrera. Si me caía, estaba perdida. Pero era divertido echar un vistazo al mundo exterior. Si inclinaba la cabeza en el ángulo correcto, podía ver un McDonald's completamente funcional a lo lejos, irónicamente bañado en un resplandor celestial. Debajo de mí, la carretera serpenteante estaba bloqueada con cinta amarilla, barricadas en su lugar. Nathaniel estaba en mi mente. Su nuevo trabajo le ocupaba todo su tiempo, pero cuando estaba libre aún no venía a casa. Le dije que solicitara una cita por Zoom con un terapeuta. El mundo exterior los ofrecía cada semana en la biblioteca, donde había acceso restringido a Internet. Pero él seguía diciendo que estaba bien. Por fuera lo parecía. Los fines de semana, Nate actuaba como el hermano mayor molesto que siempre había sido, peleando por la ducha y escondiendo cereal de cera y de mí. Pero incluso cuando se reía, su expresión no coincidía con sus ojos. Quería hablar sobre lo que pasó con él y Tali. Tal vez pensó que era su culpa que ella estuviera desaparecida. Sera me había dicho que me alejara por un tiempo, aunque esto llevaba meses pasando. Es como si algo en su interior lo estuviera matando.
carcomiéndolo. Y yo sabía que era lo que pasó dentro de esa suite del hotel. Probando, una voz familiar y lenta crujió a través de mi walkie que sobresalía de mi bolsillo, cortando mis pensamientos. Nathaniel está bien, pensé. Solo estaba exagerando. La voz de mi colega era una distracción bienvenida, filtrándose en el silencio pacífico. El acento británico era la cereza del pastel. ¿Tienen ramen? Repito. Estamos escasos de ramen. Hizo una pausa. Especialmente los de estilo carbonara. Ya sabes, los de la tienda de TikTok. Suspiro, su voz inmediatamente levantándome el ánimo. Ah, sí, TikTok. Extraño mi suministro diario de dopamina que pudre el cerebro. ¿Recuerdas esos videos de llenar piscinas? Fueron los que me hicieron darme cuenta de que tenía TDAH no diagnosticado. Jude Lightwood era un amigo inverosímil. Apenas lo conocía antes de la cuarentena y ahora conocía sus secretos más profundos y oscuros que me reveló durante nuestro turno nocturno esperando nuestra entrega semanal. Jude tomó el otro lado del pueblo mientras yo tomaba la entrada principal. Pasábamos la mayor parte del tiempo hablando por los walkies o, en su caso, contándome toda su historia de vida. Aún así, nada superaba quedarse despierto hasta las primeras horas de la madrugada, viendo el primer destello del amanecer aparecer en el cielo, escuchándolo recrear medio delirante la primera temporada completa de Breaking Bad de memoria. Sí, incluso con las voces. Una vez me perdí una entrega porque estaba al borde de la histeria, riéndome de su impresión de Jesse Pinkman, que era exactísima. Sacando mi walkie, presioné el botón, balanceando mis piernas en el aire. Sabes que son raciones de combate, ¿verdad? No creo que tengamos opción. Tendremos suerte de conseguir arroz y pollo. Hice una pausa. Además, no pareces el tipo de chico que solía entrar en TikTok. No lo era. Antes del desastre, Jude pasaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca de la escuela. Era conocido por su negocio paralelo, vendiendo dulces a los seniors. Comenzó como un estudiante de intercambio británico a quien nadie podía entender y rápidamente ascendió en la jerarquía social debido a su acento. Yo solo lo conocía de la clase de inglés, cuando nuestro profesor le preguntó cuál era la capital de Australia y Jude, medio dormido, respondió: ¿Nueva Zelanda? Para mí era oficialmente Nueva Zelanda, hasta que se presentó formalmente en mi segundo día de trabajo, ofreciéndome café y derramándolo todo sobre sí mismo. Jude se burló, disfrutaba de su presencia, incluso si era solo su voz. Acabo de decir que veía videos de llenar piscinas como en un trance total, se rió, pero luego su risa se ahogó un poco. Pude notar que estaba teniendo un momento de inspiración. Los tenía mucho, y todos estaban relacionados con lo que les pasó a los adultos del pueblo. ¿Y si son como dioses? Jude había proclamado en el viento que azotaba una mañana, los dos yendo en bicicleta al trabajo. Cuando me giré para lanzarle una mirada pointed, se encogió de hombros, pedaleando más fuerte, su pelo rojizo oscuro volando en un borrón alrededor de él. Es probable, como, ¿y si Zeus está enojado? ¿Nos está castigando? ¿Aliens?, dijo mientras cargábamos paquetes en el muelle de carga. Lo golpeé con un paquete que tenía en las manos. ¿Cthulhu?, murmuró Jude, medio dormido, los dos clasificando sobres. ¿Y si son microchips en nuestros cerebros? Jude lo soltó con la boca llena de puré de papas durante el almuerzo, los dos descansando en el techo de la escuela. Su segunda epifanía del día. Cuando lo empujé, se rió. La sonrisa encantadora de este chico hacía que fuera difícil odiarlo. Inventaba estas «¿y sí?» para volverme loca, lo juro. Sus teorías llegaban hasta que nuestro pueblo de alguna manera estaba relacionado con Los Simpson, la película. Aunque esta vez capté un cierto tono de seriedad en su voz. ¿Y si eso es lo que nos salvó? Reflexioné sobre su pregunta, observando un pájaro cruzar el cielo.
¿Crees que TikTok nos salvó de la combustión? No, se rió. Bueno, sí, quédate conmigo aquí, pero los adultos no lo usan mucho, ¿verdad? Jude tomó una respiración profunda. Pude notar que ya había saltado a la siguiente tangente. Espera, puedo ver un grupo de niños en el pueblo frente al nuestro comiendo en Five Guys. Se me hace agua la boca, gimió. Esto es una tortura. Puedo ver las cebollas fritas. Puedo ver las papas al estilo animal y la salsa. Dios, qué tan buena era su vista. ¿Tienes binoculares? No pude evitar reírme. No, sí. Quizás, solo los estoy tomando prestados. Jude, dije, moviéndome incómoda. Mi trasero se había dormido. ¿Estás sentado en la barrera? No respondió por un momento. Eso depende. ¿Un tal Liam Cartwright está contigo? Jude, dije, presionando el botón. ¿Crees que nuestro alcalde de 17 años está revisando a los repartidores? Pobre Liam probablemente esté dormido. Oh, Dios, sí, pude sentir que ponía una cara. Nuestro chico está empezando a parecer un padre divorciado de 3. Jude aclaró su garganta y la retroalimentación me atravesó. Estoy sentado en la barrera, por cierto. Puedo ver a Orión desde aquí. Solía mirar las constelaciones con mi mamá. Ella tenía uno de esos telescopios antiguos geniales. Algo enfermizo se retorció en mis entrañas. Inclinando la cabeza hacia atrás, busqué la estrella, aunque no estaba segura de dónde mirar. Entonces, ¿estás mirando a través del pequeño agujero en la barrera? Se rió. Maldita vista 2020. Quería hacerme una idea de cómo es la vida normal y me golpean en la cara con hamburguesas. Quiero Five Guys tanto, mataría por uno. Pude oírlo ajustando el dial del walkie. ¿Sabías que algunas personas, lo suficientemente desesperadas, matarían por comida para llevar? Hubo una pausa y oí su leve inhalación de aire, su movimiento crujiendo en interferencia. Ni siquiera tuve que responder. Jude nunca dejaba de hablar. ¿No crees que esto es un poco genial? Aparte de todo el asunto del fin del mundo distópico, solo nuestro pueblo. Podía ver mi aliento bailando frente a mí y me abroché la chaqueta respondiendo jadeando. ¿Congelarnos el trasero esperando comidas mediocres? No. Como lo que estamos haciendo. Siento que estoy vigilando por los muertos vivientes mientras mis amigos, los últimos supervivientes de la humanidad, duermen. Jude resopló. En cambio, soy un repartidor de Uber Eats glorificado para una comunidad de niños. Pero lo disfrutas, dije bostezando, frotándome las manos. El frío de principios de noviembre ya se filtraba en mis huesos. Respondió con un gruñido. Está bien. Jude suspiró, dejándonos a ambos en un silencio pacífico. ¿Cómo subiste a la barrera, Ria? Su pregunta me tomó por sorpresa, un escalofrío helado recorriendo mi columna. ¿Qué? Bueno, yo tengo a Ben para echarme una mano para subir. Incluso si se duerme durante todo su turno, sus piernas voluminosas lo compensan. Pero tú, estás sola, así que ¿cómo exactamente estás subiendo allí? Hizo una pausa y el chillido de la retroalimentación me hizo dar un respingo, perdiendo inmediatamente mi concentración. Jude se rió y no pude evitar girarme, escaneando la carretera vacía detrás de mí. No había señales de vida. Mi radio crepitó y salté por primera vez en mucho tiempo. Espera, espera, espera. El tono de Jude se había oscurecido significativamente. ¿Me estás diciendo que lograste escalar una barrera tan alta sin ayuda? Por un momento mi lengua se enredó. Me paro en cajas, dije. Obviamente, Jude murmuró. Suena a mierda, Ria. Apreté mi walkie tocando el botón de apagado. ¿Por qué te importa? Oh, no me importa, se rió. Solo tengo curiosidad sobre cómo aprendiste a trepar tan alto. El silencio que siguió retorció mis entrañas en nudos. Podía oír la respiración de Jude y, si realmente lo escuchaba,
el tráfico nocturno proveniente del pueblo al otro lado de la barrera. Jude me sorprendió con una risa. Solo estoy bromeando, Ria. El turno de noche se me sube a la cabeza, ¿sabes? Tengo que encontrar nuevas formas de bromear contigo. Claro, dije, pero mi pecho se oprimía. Oh, mierda, creo que mi entrega llegó. Tengo que irme antes de que me vean en la barrera, jadeó. Cambio y fuera. O lo que sea que se supone que debes decir. Apagué el walkie cortando su despedida. Una nueva sensación helada se deslizó por mi columna. Mi entrega llegó poco después. 5.000 raciones de combate. Abrí la primera, sin poder evitarlo. Pero las palabras de Jude seguían en mi mente, haciéndome paranoica. La paranoia me hizo desesperada. Estar desesperada me recordó lo hambrienta que estaba. Estaba metiendo puñados de arroz y pollo frío en mi boca cuando el hombre de cara amargada que me ayudaba a descargar el cargamento se aclaró la garganta. Se supone que debes calentarlo en el microondas, cariño. Lo ignoré. ¿Es esto todo?, dije con la boca llena de papilla. La papilla nunca había sabido tan jodidamente bien. ¿No hay snacks? Me lanzó un Milky Way aplastado, asegurándose de mantener la distancia. Ahí tienes un snack. Diviértete. Después de pasar toda la noche entregando raciones de combate a puertas cerradas que normalmente estaban abiertas y eran acogedoras, finalmente llegué a casa con 3 listas para comer. Había elegido las mejores para mi familia. Chili para Nathaniel, pollo con fideos para Sarah y arroz frito para mí. Cuando abrí la puerta, me recibieron suaves ronquidos. Mi hermana pequeña dormida en el sofá y Nathaniel envuelto en una manta en el suelo. Saqué mi comida del paquete, la puse en el microondas y luego me derrumbé en el suelo junto a mi hermano. Estaba tan cansada, tan jodidamente cansada que apenas podía mover las piernas. ¿Qué dijo Jude otra vez? ¿Cómo exactamente subiste a la barrera, Ria? El timbre del microondas no me despertó. El hedor a plástico quemado y comida cremada, sí. Levántate. La voz era familiar, sacándome de mis pensamientos. Cuando no me moví, alguien me pateó violentamente en el estómago y algo cayó sobre mi cabeza. Me senté, un grito arañando mi garganta, los restos carbonizados de mi cena goteando por mi cara. De pie sobre mí había 2 pares de pies, y cuando miré hacia arriba, vislumbré a Gracie Lockhart. Ella tenía sentido. Era una psicópata, pero no Liam, nuestro alcalde, que se suponía que era cuerdo. Levántate. Esta vez me patearon en la cabeza. Sentí mi cerebro rebotar dentro de mi cráneo. Mi visión se nubló. Estaba de pie, fuera de balance. A mi alrededor todo era un naranja impactante. Pensé que era del microondas incendiándose, pero entonces el naranja borroso se movía. Gracie, Liam y otros 2 chicos sostenían antorchas encendidas. La luz era fascinante. Me encontré absorta hasta que reaccioné. Nathaniel estaba frente a mí, con los brazos atados a la espalda. Sarah, chillando y amordazada, forcejeaba entre las garras de 2 chicas. Encontré mi voz. ¿Qué está pasando? Mis brazos fueron violentamente inmovilizados a mi espalda. Cuando me giré, me encontré cara a cara con mi mejor amigo. Jude llevaba una sudadera con capucha, sus rizos escondidos debajo. No encontró mi mirada, empujándome hacia la puerta junto con los demás. «Bruja», Gracie escupió en mi cara antes de sacarme a rastras de nuestra casa y arrojarme de rodillas. Intenté levantar la cabeza, pero Gracie pisoteó mi espalda y contuve un chillido. Nathaniel y Sarah fueron arrojados a mi lado, y miré el reflejo en los ojos de mi hermano, siguiendo el resplandor naranja que iluminaba la oscuridad. Frente a nosotros, una multitud de niños estaba de pie, todos sosteniendo antorchas que ardían con fuerza. «Los hemos encontrado», gritó Gracie a la multitud, y ellos vitorearon. Una mente colmena psicótica sedienta de nuestra sangre. «Hemos encontrado al mal que le hizo esto a nuestros padres, que nos atrapó».
Tenía que estar bromeando, ¿verdad? Nathaniel negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Gracie se agachó frente a nosotros y sostuvo su teléfono. Su evidencia era una captura de pantalla de un tuit publicado el mismo día que los adultos explotaron. Decía solo: «Los Sinclair son brujos», publicado desde una cuenta con 0 seguidores, 0 me gusta y una foto de perfil predeterminada. El pánico se arrastró en mis entrañas. El pueblo ya estaba perdiendo la cabeza por el aislamiento y la inanición. ¿Podrían realmente creer que nosotros habíamos empezado esto? Jude, encontré mi voz, un chillido agudo en el que no confiaba. Cuando Gracie gritó «sangre por sangre» y me obligó a ponerme de pie tirándome del pelo, atrapé su mirada en la multitud. «Jude, no soy una jodida bruja. Mataste a mi mamá», dijo en un susurro, una risa demente escapándose de sus labios. Estaba por todo mí y no podía respirar. Su sangre estaba pegada a mí, estaba en todas partes, ría. «Tú me conoces», logré gritar. «Jude, sabes que esto es una mierda». No respondió, su expresión endureciéndose. Ojalá hubiera podido ver un destello de influencia en sus ojos, pero era todo él. El miedo de Jude lo había convertido en un monstruo. «Quema a la bruja», dijo en un gemido, con el labio torcido. La expresión del chico se contorsionó. Su siseo se convirtió en un grito, cortando los gritos de la multitud. «Que los quemen, joder». «Que los quemen», la multitud vociferó. Dejé de luchar cuando nos arrastraron por el pueblo, comida podrida y pañales sucios arrojados a nuestras caras. Sabía hacia dónde nos dirigíamos y mi cuerpo se había entumecido. Nathaniel se quedó quieto, en silencio, sus ojos oscuros encontrando a sus amigos en la multitud. Sarah gritaba, sollozando, suplicando a un grupo de niños que ya habían decidido su destino. Fue Jude quien me empujó contra nuestro árbol fundador, atándome a mis hermanos. Fue Jude quien retrocedió, agarrando su antorcha por la vida. Nos rodearon un anillo de fuego ardiente y expresiones plagadas de emoción. Gracie dio un paso al frente, Liam a su lado. Sabía que en su retorcida mente matarnos traería de vuelta a los adultos. Y había esparcido la palabra como un virus, contaminando las mentes del pueblo. Rhea Sinclair se paró frente a mí, luego los otros. Nathaniel Sinclair fue gentil con mi hermana, forzando la cabeza de Sarah hacia arriba con la punta de su uña. Y Sarah Sinclair. Los encontramos culpables de brujería,